absoluto, ahí lo que queremos decir. Estamos muy contentas, lo estábamos comentando. Bienvenidas y bienvenidos al Fernán Gómez, a esta tercera mesa redonda que sale por la necesidad de tener espacios vinculados a la exposición de las Sin Sombrero, sobre todo espacios de debate, de encuentros, de ponernos caras que algunas no nos conocíamos y nos habíamos leído mucho, ¿sabes? Entonces, bueno, me presento antes de nada, que la última vez que no lo hice. Me llamo Sara López, formo parte de Gestóricas y somos el proyecto de recuperación de historia de mujeres y de mediación cultural que estamos llevando a las entidades públicas. Y yo tengo que decir que soy la suertuda que va a moderar esta mesa, que me hace muchísima ilusión, no solo por el temón que traemos, que es un temazo, sino por las personas que nos acompañan. Nosotros cuando pensábamos qué actividades iba a haber vinculadas a la Sin Sombrero, creíamos que una sobreconstrucción y cuidado de la memoria era muy importante. Construcción sobre todo porque, como nos han demostrado las Sin Sombrero y otros muchos proyectos de investigación y divulgación, la historia está en plena construcción, porque hasta ahora nos habían contado pues una pared y nos hemos dado cuenta que sigue habiendo paredes y paredes en la historia que han dejado fuera a muchas personas, a muchos sujetos históricos que por fin están haciendo pues una historia cada día más completa, ¿no? Sí que es de construcción, pero también Tania Galló, la comisaria de la exposición y la cabeza visible de todo el proyecto, algo que reflexionaba mucho es que sin las instituciones, las fundaciones que cuidan las memorias de estas mujeres, este proyecto no hubiera sido posible, ¿no? Y siempre ha hecho mucho hincapié en que, sobre todo, sin la ayuda de esas familias y esas investigadoras, pues sobre todo esas familias, no hubiera sido posible, sobre todo, tener gran parte de los cuadros, de las obras de arte y del legado bibliográfico que veis en esta exposición. Así que, como comprenderéis, esta mesa redonda era más que necesaria, o por lo menos así lo creíamos. ¿Estáis de acuerdo? ¿Que era necesaria? Sí. Bueno, el otro día pregunté, la primera, que quién había visto la exposición. ¿Quién ha visto la exposición? Levante la mano. Habéis pasado una parte ya, porque para llegar aquí habéis tenido que... Pero, pues, os dais cuenta de la importancia de ese legado y esa memoria y de las personas que la han cuidado y la han mantenido, ¿no? Entonces, bueno, no me quiero enrollar mucho más, era simplemente para poneros un poco en contexto de lo que vamos a hacer hoy, a quién vamos a ver hoy. Porque la verdad es que yo hoy, si el otro día decía que iba a ser friki y un plan groupie, hoy ya creo que me voy a contener mucho porque es una gozada. Hoy contamos, yo todo esto lo hago por orden alfabético siempre, ¿vale? Contamos con Marga Clark, con Eva María Moreno Lago y con María Dolores Vila Tejero. Vamos a hacer 15 minutos de intervención, o sea, ahora os las presento así, pero antes de cada intervención os voy a hacer una pequeña introducción a su perfil, ¿vale? A su currículum, a por qué están aquí. Y nos hablarán 15 minutos cada una de sus figuras. Marga Clark nos hablará de Marga Gil, Eva Moreno de Victorina Durán y Dolores Vila nos hablará de Deli Tejero, ¿vale? Entonces, bueno, sin enrollarme más yo, porque no merece la pena lo que vamos a hacer hoy, os paso a presentar a Marga Clark. Ella es poeta, escritora, artista, fotógrafa y desarrolla su carrera de cine, teatro y fotografía, lo desarrolla también en la ciudad de Nueva York. Obtuvo la beca de la Academia Española de Historia, Arqueología y Bellas Artes en Roma y el Premio Villa de Madrid de Poesía en el 2008 con el poemario El olor de tu nombre, dedicada a su tía Marga Gil. Y ha participado en numerosas exposiciones nacionales, internacionales, ha publicado libros, fotografías, ensayos, bueno, pues una decena de libros de fotografía, de novela, entre ellas Amar la luz, que es un testimonio novelado sobre la vida que se entrelaza con la memoria de su tía, la escultora y dibujante Marga Gil. Y voy a ponerte, ¿vale?, la presentación para que nos acompañe Marga mientras cuentas todo esto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Agradecer a Sara López que ha organizado esta mesa redonda y estoy muy contenta de estar en tan buena compañía. Os voy
a hablar de Marga y Reset. Ya todos más o menos sabéis, bueno, mientras que hablo, se va a poner un vídeo donde vais a ver fotos de familia y la obra de Marga, porque pienso que como mejor habla Marga es a través de su obra. Pues entonces he hecho este vídeo que se ve la obra de Marga cronológicamente. Empieza los primeros dibujos que empiezan es cuando ya tenía 7, 8 años. Después sigue con los otros dibujos de las ilustraciones de los cuentos, después pasa ya a la escultura y después ya pasa a otros dibujos que ya hizo pues, al mismo tiempo, ¿no? Ya más mayor. Bueno, he escrito aquí un perfil porque si no cuando hablo sobre Marga me voy por Estoy pidiendo ¿Micrófono hay? Noise. Es que se oye más de fuera. Y no hay micro, ¿verdad? No se oye bien. Entonces, ¿cómo se A mí oye? tampoco se me oía. Pues más. ¿Dónde está apretando? Vale, vamos a ver. Ese ruido que llega. Hay sonido. A ver, si hablo así, ¿me oís mejor si hablo así? Sí. ¿Estás para hablar así? ¿Eh? ¿Estás bien para Sí, hablar bueno. también? Hombre, sí. al menos mientras traes micro, por lo menos No para... va a haber micro, es que no hay sonido. Ah, No hay sonido. No hay sonido. ¿Qué has dicho? que es por el ruido del exterior, de las personas que están viendo la exposición. Pero claro, esto es una democracia, no podemos decir. Tenemos que ser coherentes. Entonces, la que hable que se acerque más, ¿no? Sí, Al centro. estoy tan cerca con la sillita. Yo no puedo por mi espalda. Tengo la espalda. ¿Me puedes acercar las sillas ahí? A ver si el sonido más aquí. Es por las del final, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a intentarlo hacer sin sonido mientras intentan a ver si pueden poner los micros, ¿parece? Y yo os pido paciencia, porque esto no lo podemos controlar. Se nos va a poner las manos, ¿vale? Oye, ¿qué? Se me A ven ver, todos- voy yo. Se me ven todos mis adentros. Es más que esto es de cuidado, ¿sabes? No, si esto no se tiene que abrir, esto ya se queda así. Ya está. Vale, ya se bien. Bueno, te sigo. Pero, ¿que tiene sitio aquí? Dicen que no. ¿Tiene sitio? Sí lo tienes. Sí. Tú. Ay, por favor. No me dejan pasar. En familia estamos, ¿vale? Yo como soy tengo del sitio de la puntualidad, pues no lo completo. Bueno, vamos a ver. Marco, comienzo, le doy otra vez... Empiezo. Sí. A ver, tú que estás en el fondo, ¿me oyes? Ahora. ¿Me oyes? Bueno, sí. Bueno, pues entonces ya los preliminares no los vuelvo a repetir, porque no. Pero voy a hablar de Marga Gil Reset, y que ya todos sabemos más o menos quién era. Os he escrito un perfil, porque si no me voy, siempre que hablo sobre Marga, me voy por otras partes y nunca digo lo que tengo que decir. De manera que voy a seguir esta ruta que he escrito. Marga Gil Reset, os voy a decir brevemente, para recordarla, diré que era una niña prodigio, mujer de fuerza y un espíritu apasionado y una artista y creadora de talento extraordinario para el dibujo y la escultura, que desgraciadamente para nosotros, su familia, se suicidó a los 24 años por un amor que ella consideró imposible hacia el poeta Juan Ramón Jiménez. En mi familia no se hablaba mucho sobre ella, era un tema totalmente tabú. Yo solo sabía que era hermana de mi padre, que me llamaban como a ella y que había muerto muy joven. Pero yo desde el primer momento intuí su destino trágico. Lo deduje por los cruces misteriosos de miradas entre sus hermanos, mi padre Julián y su hermana Consuelo, o los cambios bruscos de conversación cada vez que se mencionaba su nombre. Y también cuando por primera vez contemplé las esculturas tan trágicas y desgarradoras de Marga, que parecían tener vida propia. Y más que interesarme, me llegaban casi a hipnotizar. Las esculturas me enternecían y sobrecogían a la vez. Nunca había visto unas figuras que expresaran tanta pasión, tanto sentimiento. Era un claro presagio de su triste final.
A pesar de que la memoria de Marga ha sido silenciada durante muchos años, mi tía Marga siempre ha sido una ausencia muy presente en mi vida. Quizá ese aura de misterio que la rodeaba acogió mi interés y mi curiosidad. Se convirtió en una especie de voz interior con la que yo hablaba constantemente, sobre todo cuando de muy joven me fui sola con una beca a estudiar a Estados Unidos. Era una voz que acompañaba mi soledad y que no me cabe la menor duda que alimentó mi espíritu y me inspiró, aunque fuera inconscientemente de mi parte, ella me inspiró para lanzarme al mundo de la creación. Las hermanas aprendieron a dibujar en el estudio del pintor granadino José María López Mezquita, tocaban el piano, hablaban 4 idiomas, sobre todo el francés con una gran fluidez, habían viajado y visitado los más importantes museos europeos y ambas hermanas dieron desde muy jóvenes dieron rienda suelta a sus inquietudes artísticas y literarias. La abuela Margot recompensaba a sus hijas desde muy pequeñas a cambio de un poema o un dibujo. Marga sorprendió un día a su madre cuando le regaló el cuento La niña curiosa, que ella misma había ilustrado y escrito con dibujos de una gran calidad, que son los primeros que veréis en el vídeo cuando aparezcan. Tenía solo 7 años y es el primer documento artístico que conservamos de ella. A los 12 y 13 años Marga ilustró los cuentos que su hermana Consuelo, 3 años mayor que ella, había escrito, El niño de oro y Rose de Bois, este último en francés y publicado en París. Libros ilustrados con unos dibujos de una modernidad y madurez asombrosa, acompañados de una técnica perfecta, imágenes sobrecogedoras y una belleza inquietante que plasman ese mundo doloroso y agónico que siempre ha acompañado a su obra y que siempre me hicieron presentir la tragedia y el dolor. Los dibujos despertaban en mí muchas y diversas emociones porque me hablaban, tenían alma. A los 15 años Marga ya estaba haciendo escultura con una dedicación muy atípica de su edad y una maestría muy poco corriente. La abuela Margot llevó algunas de sus obras a su amigo el escultor Victorio Macho para pedirle consejo, y al contemplarlas el maestro se quedó atónito y decidió no acogerla bajo su tutela para no interferir con su gran talento creativo. Así siguió Marga, trabajando sola, un arte libre, sin normas, sin grandes influencias, con la mirada siempre dirigida hacia adentro para crear su propio estilo, su propia voz. Marga impresiona por su dominio de diversas técnicas. Ella va del papel, la acuarela y la tinta china a la madera, la escayola y el granito, la piedra y el granito. Y también por el cambio de estilos, puesto que en apenas 10 años ella va del modernismo a la vanguardia. En 1930, con 22 años, Marga expone su obra Adán y Eva en la Exposición Nacional de Bellas Artes en Madrid. Es una de las primeras mujeres en esculpir directamente sobre la piedra, que es una técnica durísima, como ya bien sabéis. Emociona a la crítica que le augura un lugar relevante en el mundo de la escultura. Marga dijo en una entrevista que le hizo Rosa Arciniega a raíz de esta exposición, y la cito: "Yo intento siempre operar sobre mis esculturas de dentro a fuera, es decir, trato de esculpir más las ideas que las personas. Mis obras llevan el esfuerzo de querer manifestar su interior". El crítico José Francés ya había escrito en La Esfera en 1929, y lo cito también: "Se está pues en presencia de una artista verdadera que no debe nada a profesores ni maestros. En ella está todo como un don del más allá". Y termina: "De ahora en adelante, cuando se hable de la escultura española, hay que citar el nombre de Marga y el arte de Marga". Pero no fue así. Marga fue condenada al silencio, su nombre no figuraba, y ya empieza a figurar, en los museos, ni en las antologías, ni en los libros de arte. Pero Marga sigue viva, a pesar de todo, encarnada en nosotras, porque siempre he dicho, las grandes creadoras nunca mueren. Si tuviera que describir a Marga con algunos adjetivos, diría que fue autodidacta, transgresora, innovadora, única, genial y tremendamente moderna, adelantándose siempre a su tiempo, como hacen los grandes creadores y creadoras. En el año 1997, estando yo exponiendo mi obra fotográfica en la Feria de Arco, me pasaron a ABC Cultural, donde aparecía en su portada la cara de la joven Marga, mirándome con una profunda tristeza. Allí estaban publicados algunos fragmentos del diario de Marga, acompañando la descripción de los últimos momentos de su vida, junto con algunos poemas inéditos de Juan Ramón dedicados a ella.
Me quedé conmocionada, me preguntaba cómo un tema que había sido tan tabú en mi familia se aireaba de repente en un periódico. La vi tan desvalida y desprotegida. Tuve sentimientos muy contradictorios. Por un lado me sentí como si hubieran hurgado en mi alma y por el otro me alegré de que Marga saliera por fin a la luz. Un genio como era ella no merecía yacer en la oscuridad ni en el olvido. Lo bueno de esta publicación es que por fin se podía hablar de Marga. Y es entonces cuando me enteré de la existencia del diario que ella escribió semanas antes de su muerte y de las 3 cartas que dejó de despedida a Zenobia, a su madre y a su hermana. Aunque la policía, cuando fue al hotelito donde Marga se suicidó, solamente encontraron una carta. Yo no sé de la existencia de las otras 2. Pero bueno, siempre dicen, dejó 3 cartas. Me pareció entonces que yo también ya podía hablar de Marga, pero arropándola dentro de un entorno familiar, y escribí la novela A Marga Luz, un testimonio novelado donde cuento la historia de Marga entrelazada con mis vivencias de niña y adolescente, y donde incorporo buena parte del diario que ha sido publicado en su totalidad en el 2015 por la Fundación José Manuel Lara. La novela se publicó en el 2002 en la editorial Circe, y posteriormente la editorial Funambulista ha sacado una nueva edición en el 2011. En el 2007 la editorial Huerguicierro publicó el poemario El olor de tu nombre, donde establezco un íntimo diálogo con mi tía Marga. Pensé que si ella murió por un amor que ella consideró imposible hacia un poeta, yo que también soy poeta, de alguna forma quería redimirla con mi poesía. Y precisamente este es mi único poemario, como has dicho tú, Sara, que ha ganado un premio oficial, que es el de la Villa de Madrid de Poesía 2008. Y yo me alegré porque es como si se lo hubieran dado a ella. Esta novela y el poemario son mis 2 aportaciones, junto con conferencias y conciertos poéticos, para homenajear y reivindicar la memoria de Marga, algo que me he tomado como una misión en mi vida, pues como mujer y también como artista, pienso que es una injusticia al mundo del arte, a la humanidad, que la genialidad de un artista como Marga se haya mantenido oculta durante más de 65 años, y como de tantas otras mujeres que están aquí expuestas. Ahora que ya Marga empieza a brillar con luz propia, su obra lenta pero inexorablemente ha comenzado a trascender y a despertar el interés de críticos y estudiosas, a nivel internacional también. Entre ellas sobresale Nuria Capdevila Argüelles, con la que mantengo una estrecha relación. Ella es catedrática de Estudios Hispánicos y de Género de la Universidad de Exeter, en el Reino Unido, que es la que más ha investigado sobre la obra de Marga y quien la sitúa en un contexto de vanguardia. La relaciona con otras artistas de la generación del 27 que habían sido sus compañeras de generación y analiza en profundidad el carácter precursor de su obra como ilustradora y escultora. Nuria escribió el libro Artistas y Precursoras, un siglo de autoras, Rousset, que os recomiendo que lo leáis porque es interesantísimo, donde habla de 4 mujeres artistas e intelectuales de mi familia, no solamente porque sean de mi familia, es interesante de verdad. Y todas forman, bueno, todas no, 3 de ellas forman parte de esta exposición. Estas 4 mujeres, Rousset, la dibujante y escultora Marga, su hermana Consuelo, que ha sido editora, pedagoga, traductora, catedrática de inglés y una de las pocas mujeres universitarias de la época, su genial pintora, no, su prima, la pintora Marisa Rousset, que también está aquí, Rousset Velasco, y su tía carnal, que era hermana de mi abuela, Maró, una genial pintora cuyo autorretrato está ya colgado en una de las salas del 19 de la colección permanente del Museo del Prado, y os recomiendo que vayáis a verlo porque es extraordinario, o sea, es hipnótico. Todas estas mujeres contribuyeron a la emancipación femenina en España y merecen cada una de ellas un capítulo aparte. También le estoy muy agradecida a Tania Bayó, que junto con Serrana Torres y Manuel Jiménez Núñez hicieron el documental de La Sin Sombrero, donde Marga ha sido incluida por fin dentro de este grupo de mujeres, artistas, escritoras e intelectuales. Después siguieron otros 2 documentales con otras mujeres de esta generación. Tania también publicó el libro Las Sin Sombrero. Sin ellas la historia no estaría completa. Y a esta publicación le siguieron otros títulos como Las Sin Sombrero, 2 y 3, Ocultas e Impecables. Y no quiero olvidar todo lo que sé.
que versan todos estos libros sobre estos temas de la lucha de la mujer de principios del siglo XX por recuperar su sitio en la historia de nuestra cultura. Tania, quien no la conozcáis, es la comisaria de esta exposición. Con Tania también mantengo una estrecha relación e intento abrir todas las puertas necesarias y aportar todo lo que ella y demás investigadoras y artistas necesitan en su trabajo de investigación y creativa. Me gustaría también mencionar, porque es justo, a artistas y escritoras que se han interesado por la figura de Marga y de tantas otras mujeres de esta generación, como por ejemplo la escritora Carolina Corbillo, y no sé si está aquí hoy, no sé, pues no ha llegado, y la dibujante Jen del Pozo, que junto con otras 4 dibujantes crearon el maravilloso libro cómic Ellas iban sin sombrero. Es un libro maravilloso. Y como no, Andrea Hermoso, que estrenará una obra aquí en el Teatro Fernán Gómez en octubre sobre Marga, Zenobia y Juan Ramón, y que mañana a las 19 horas realizarán una lectura dramatizada sobre la obra por si os interesa asistir. También mencionar a Rocío Bueno, artista visual y fotógrafa, que recientemente ha recibido una ayuda del Ministerio de Cultura para la creación y producción de una exposición y una publicación que reivindica y visibiliza la figura y la obra de 12 mujeres artistas visuales, entre ellas Marga, que vivieron y crearon a lo largo del siglo XX en Europa. Y tantas otras artistas, investigadoras y escritoras que escriben o trabajan creativamente sobre la obra y figura de Marga, como Gracia Bondía y Concha Mayordomo, que le han hecho magníficos retratos, además de varias estudiosas que investigan con profundidad la obra de Marga para escribir sus tesis doctorales, como, y la tengo que mencionar porque ha hecho un trabajo increíble, Montserrat Sisson-Monter, que escribió su tesis de 492 páginas con el título Marga Gil Reset, Destino y Destrucción de la escultora e ilustradora. Y su tesis fue dirigida por la doctora Amparo Serrano de Aro. Bueno, pues a todas estas y muchas más que no menciono porque es que es imposible, porque es que recibo todos los días emails o llamadas de teléfono con artistas que quieren mi colaboración o que quieren que les ayude o que quieren preguntarme algo porque están haciendo o un trabajo artístico sobre Marga o quieren hacer una tesis o quieren hacer un examen o un libro o una exposición. De manera que es constante, ahora Marga está brillando más que nunca y todo esto es gracias a todo el trabajo que están haciendo todas estas investigadoras, todas estas artistas y entre ellas también, por supuesto, me incluyo yo, que me lo he tomado como una misión el reivindicar la figura de mi tía. Bueno, ya hemos conseguido que en 2017 se le conceda a Marga la distinción de hija adoptiva del municipio de Las Rozas y que fue donde murió, y que la Biblioteca de las Matas también lleve su nombre, además de varios centros de arte en diferentes barrios y municipios que también quieren ponerle su nombre. Para ser fieles a la biografía de una artista tan especial como era Marga Gil Reset, es necesario mostrar el conjunto de luces y sombras de su breve y apasionada existencia, como así lo han hecho muchas otras grandes mujeres intelectuales, artistas y creadoras a través de sus diarios. Es obvio que hasta la publicación de su diario, Marga había sido olvidada, tanto ella como su obra. Con la publicación del diario se consigue la recuperación de Marga, pero lamentablemente no de su obra. Es decir, se recupera a Marga con la única finalidad de dar más brillo a la figura de Juan Ramón Jiménez, porque es una coincidencia, a lo mejor, o no, que justamente cuando sale este reportaje sobre la historia más romántica del siglo, de la historia romántica de Marga y Juan Ramón, es cuando Juan Ramón van a publicar el segundo tomo de sus memorias a viva voz. Bueno, coincidencia o no. Sin embargo, la historia de Marga no es solo una historia romántica de un suicidio por un amor imposible, de un espíritu apasionado, sino más bien es una historia literaria, es una historia artística, de una artista, niña prodigio, con un don extraordinario para la creación. Y
gracias a todos y a todas estas mujeres que investigan y trabajan sobre Marga, estamos recuperando su legado artístico, y esta exposición es un puro ejemplo de lo que estamos consiguiendo y de lo que se está haciendo. Se abre un camino para que la figura de Marga empiece a ser vislumbrada en toda su armonía, en toda su complejidad. La reivindicación de su memoria también representa la liberación de un espíritu romántico que yacía en la sombría tumba del olvido. Después, si queréis, porque es que hay tantas preguntas, tantas incógnitas, tantas hipótesis, tanto que hablar sobre Marga, que al final habrá un coloquio y me podéis preguntar lo que queráis. Muchas gracias. Bueno, tú sí, pero la verdad. Vale, oye, muchas gracias, que no he puesto mover sillas y no te lo agradezco. Muy bien. Muchas gracias. Después de las tres intervenciones, lo que tendremos será debate abierto para que le preguntéis lo que queráis, ¿vale? Así que tienes, nada, 18 minutillos. Te he sumado 3 minutos. No, porque yo soy muy cuadriculadica para esto, ¿vale? Entonces, bueno, voy a presentarte, Eva. Bueno, os presento a Eva Moreno Lago. Ella es doctora en Estudios Filológicos con mención internacional y premio extraordinario de doctorado de la Universidad de Sevilla. Actualmente es profesora en el Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana. Forma parte del grupo de investigación Escritoras de Escrituras, y que además en el 2020 ganó el premio Sevilla Territorio e Igualdad por su trayectoria en estudios de género. Eva ha desarrollado sus líneas de investigación, y esto lo leo porque es que es el estudio de las artes escénicas con perspectiva de género, la historia literaria y cultural protagonizada por las mujeres del siglo XX en España, la literatura autobiográfica de las mujeres intelectuales españolas, literatura del exilio y también literatura lésbica. Ha publicado una monografía muy interesante titulada Hijas de Eva, vidas y autobiografías de las hijas de España. Ya sé dónde se me va a mirar la cabeza. No, calla, ya sé dónde se me ha mirado a mí. Todavía no. Intentamos multitarea aquí. Ha publicado la monografía titulada Hijas de España, vida y autobiografías de las intelectuales de la Edad de Plata y diversos artículos, y ganó en el 2021 el premio de Innovación Docente y Buenas Prácticas María Moliner, y en el 2022 ha recibido el premio Mujer de Investigación otorgado por el Ayuntamiento de Sevilla. Eva ha sido fundamental, como todas las que están aquí, pero Eva ha sido fundamental a la hora de preparar la parte de Victorina Durán, ¿no? Que además nos ayudó muchísimo también poniéndonos en contacto con el museo, con la archivera del Museo Nacional del Teatro, y ella es experta en Victorina, y me ha dado permiso para decir públicamente, para que se comprometa de una vez ya, que así meter la presión, que va a publicar la biografía de Victorina Durán, cosa que yo estoy deseando como agua de mayo, ¿sabéis lo que os quiero decir? Entonces, bueno, Eva, tienes 18 minutillos, ¿vale? Vale. Y os voy a demostrar también que todavía me queda trabajo por delante para lo de la biografía, pero me comprometo que este 2023 esa misión la tengo que cumplir. Has firmado, ¿eh? Está grabado. Al menos en entregar el texto, ya cuestión de editorial, el año exacto de publicación, pero la verdad es que me sumo al agradecimiento de Marga, porque gracias a Tania, o sea, el trabajo de la investigación se queda en un ámbito bastante reducido, y si no es por la red que formamos entre investigadoras y personas que, o bien como Tania Mayor con documentales, o bien como Gestórica o otras instituciones o pequeñas asociaciones que hacen rutas, actividades diversas para dar a conocer a todas estas mujeres y
divulgan al final todo el trabajo de investigación, la investigación no tendría sentido, porque la investigación, nosotras dedicamos todo el tiempo a investigar, no nos da tiempo a difundir demasiado, pero gracias a ellas salen de la academia. Entonces yo estoy súper agradecida y os voy a contar un poquito. ¿Se me escucha bien? Si no me levanto, proyecto un poco más. Me pongo más cerquita, es que tengo que mover un poco esto. Esta foto que veis aquí, la habéis visto así de pequeñita en la exposición, es Victorina en la Escuela de Bellas Artes de la Escuela de San Fernando, ahí pintando, muy joven, pero yo voy a hablar un poco, ojalá lo hubiera conocido, no la he conocido. No he tenido esa suerte, me siento muy afortunada también de estar en esta mesa, porque ellas hablan también desde otra cercanía. Yo, ¿por qué me acerco a Victorina? Sí, es verdad, pero tienes una presencia fuerte en tu familia. Yo en mi familia pues no tengo esa presencia, mi padre es ganadero, mi madre es modista. Quiere decir, no, es que son mundos muy dispares. Yo me acerco a ella porque cuando termino la ESAT, yo hago escenografía, y cuando yo estudié no me di cuenta de que había una ausencia dentro de mis modelos de referente. Nosotras éramos todas mujeres, pero todos los escenógrafos y figurinistas que estudiábamos eran hombres. Pero yo nunca me di cuenta porque el sistema estructural está pensado para que no nos demos cuenta. Entonces me di cuenta cuando en un premio, yo empecé a trabajar en teatro, y en un premio que daban en Andalucía, pues ahí solamente había hombres. Y ahí fue cuando empecé a conectar que quizás también esto tenía que ver con una ausencia en toda nuestra trayectoria. Pero realmente, ¿cuándo me acerco yo a Victorina? Pues cuando recibí varias becas para ir al Almagro, al Festival del Teatro, y me dio mucha curiosidad que no hubiese nada de este paso, sobre todo de la profesionalización de la figura de la diseñadora y el diseñador de vestuario, ¿no? Porque en un momento, durante muchas décadas, o la hacen, pasa de ser una actividad de las actrices y de los actores, tener su propio baúl, a pasar a ser una parte artística, ¿no? Entonces ahí es cuando a mí me dan una lista. Yo estaba interesada sobre todo en el vestuario, y me dan una lista la archivera María Teresa en 2011, tengo guardada esa lista con los vestuaristas que tenían ellos en su catálogo, y solamente había 4 mujeres, 3 digamos contemporáneas, y ahí me empecé a obsesionar. Y ahí os he puesto sin memoria, porque en 2011, cuando yo empiezo a buscar en Google a Victorina, no había nada. No había nada, como hay otras mujeres que estoy investigando ahora. Os invito a probar Susana Daquino, Carmen Valdés, que no hay nada. Nuestra primera búsqueda ahora mismo es Internet, y si en Internet hay una ausencia real de estas mujeres intelectuales, es que la ausencia es absoluta. No tenemos dónde partir. Entonces, a partir de ahí, yo tengo que decir que he sido un poco descarada con la investigación, y menos mal, porque yo de repente digo que los paratextos son muy importantes. Solamente había 2 artículos, uno de Vicente Carretón que hablaba de Victorina, y ahí agradecía a los familiares. Y yo dije, wow. Entonces, ¿os acordáis que había unas páginas amarillas? Yo empecé a llamar, hola, perdón, como me ha recordado, ¿no? Hola, perdón, Regina, sí, mira, ¿eres familiar de Victorina Durán? Algunos me dijeron que no, y alguien me dijo que sí. Entonces yo me emocioné mucho. ¡Ay, que os estoy viendo! Que tenemos familiares de Victorina. ¿Y qué pasó? Pues que Regina, contacté con ella, pero ella era ciega, y de repente yo quedé con ella en Madrid. Yo esto no sé si lo sabéis, yo quedé con ella en Madrid y ella nunca apareció, porque yo había quedado con ella en carta. Yo, de la generación digital, había quedado con ella por carta, y
después de muchos años me di cuenta que había fallecido. Pero perdí el contacto de la familia. Y para mí fue también desolador no tener ese contacto de la familia, que es súper importante, porque ella me iba a acercar a la otra familia y bueno, pues, y como solamente me carteaba con ella, pues perdí el contacto absoluto y después intenté buscar, pero bueno, lo bueno es que su hermano Pin había donado en 1995 un montón de cosas que yo tuve que vivir en ese archivo durante 3 meses porque no les había dado tiempo a catalogar y todavía no están catalogados. Entonces me dijeron, menos mal que son generosos, me dijeron, vete y abre tú las cajas. Así que creo que lo más importante en esta parte al menos de reconstrucción de Victorina para mí ha sido todo el trabajo, aunar toda la parte del archivo público que queda en las instituciones y ese archivo privado de la familia que después con Mame, ahora también con Regina, la hija, Pin volvió a donar más fotografías y que ahora es como gracias a toda esta divulgación, ¿no? También nos damos cuenta que hay un interés real, porque es que lo que yo me he dado cuenta también con otras familias es que parece que, bueno, es que esto es una cosa de mi tía, pero esto a nadie le interesa, menos mal que ella sí. Menos mal que ya sí, porque también los familiares necesitan ser conscientes de que tienen tesoros y que sus familiares realmente valían muchísimo y aportaron mucho a la historia, solo que la historia ha estado construida de una forma muy sesgada, ¿no? Así que, bueno, lo primero que siempre llegamos es a las esquelas, creo que de las primeras cosas que encontré, pero creo que hay que tener mucho cuidado y mucho mimo a la hora de construir toda la historia, porque una cosa son los recuerdos familiares, lo que queda en la memoria, y otra cosa son los datos originales, ¿no? Gracias a esta esquela yo pude acceder también a otros nombres familiares, pero esta esquela que ahí pone directora del Teatro Colón ha generado que muchos artículos tengan un dato que no es correcto, porque ella no fue directora del Teatro Colón, aunque trabajó 14 años. Entonces, muchas veces trabajamos con datos que esto parte del recuerdo, ¿no? Seguramente de lo que los familiares se acordaban, que ella contaba, que estuvo en el Teatro Colón, etc. Pero los recuerdos, igual que en la autobiografía, hay parte de imprecisión, aunque son muy valiosos para seguir tirando del hilo. Pero creo que esa sintonía, ¿no? Eso, conseguir la armonía entre los dos mundos es lo perfecto para poder recuperar realmente la historia. Bueno, yo os he puesto que yo en este recorrido tras la huella de la memoria de Victorina, la recuperación y el cuidado, bueno, pues he visitado, os voy a poner aquí la lista para que la veáis, archivos entre España y Argentina, porque ella estuvo exiliada 25 años, como muchos de vosotros sabéis. Así que realmente son muchísimos archivos. Yo he puesto el numerito, ¿no? Para que veáis cómo tirando un poco del hilo de una persona que cuando se bugueaba no había nada, pues al final, después de muchos años, y por eso creo que tampoco termino la biografía, porque es que siempre necesito ir a perfilar un poco más algunos datos que me han llevado a otros datos o a otros archivos. Al final he podido reconstruir incluso su exilio con varias veces esta foto que además la ha puesto Tania Bayó en su portada, y que los nietos y los hijos de las personas que están ahí me preguntaron ¿y por qué esa foto? Se lo tengo que hacer a Tania, ¿no? ¿Por qué esa foto decir? ¿Por qué elegí esa foto? Bueno, al final más de una veintena de archivos me han permitido más o menos construir lo que ahora conocemos de Victorina. Creo que todavía queda muchísimo.
tengo la suerte, la gran suerte, os pongo esta foto, me la hizo Sandra que está ahí, en Buenos Aires. Ahí, ese edificio es donde vivió en Buenos Aires, calle Uruguay 806. Ella, fijaros cómo señala en el piso donde vivió, esas son fotos del interior y esa soy yo en el edificio mirándolo. Porque para mí es imposible poder reconstruir incluso y escribir la biografía sin estar y vivir en los sitios que ella pisó, experimentó, vivió, ¿no? Y poder comprender también todos sus documentos, que son indescifrables también si no pasamos por una experiencia similar, aunque haya pasado tantísimos años, ¿no? Y aparte siempre es emocionante. La gente que no conoce a Victorina no entiende estas emociones, pero bueno, esto es como yo grito en los archivos, estas cosas, ¿no? Quería traer esta foto también porque cuando veis el documental 3, esta es la foto que puso Tania Bayó, y después he visto en redes sociales la sin sombrero y esta foto. No, esta foto, ahí veis a Victorina, reconocéis en la segunda. Y estas mujeres, que me encanta esta foto por la diversidad y variedad femenina que hay, desde Victorina, ¿no? Ella con estas faldas sastre, la que tiene al lado también con una indumentaria bastante masculina y otra que está ahí tejiendo. Pero, ¿sabéis? La que es más mayor, ¿sabéis quién es? La reconocéis, está también en la exposición. Margarita Xirgu. Ella es Margarita Xirgu. Y estas mujeres son parte de la compañía de Margarita Xirgu, y esa finca es la finca de Natalio Botana, que era el dueño del diario Crítica, en Buenos Aires, pero con ese diario controlaba Buenos Aires. Así que él ayudó muchísimo a todos los exiliados, no ayudó solo a Victorina, también ayudó a su sobrino Paco Durán y a Elena Fortún, os sonará también, ¿no? Y a muchos exiliados y exiliadas. O sea, que aquí la tenemos con la persona que la invitó al exilio, fue de las pocas que viajó de una forma más o menos legal. Y ahí, al principio, tenéis el único hombre, Natalio Botana. Todas esas fotos son diferentes personas de la compañía, y quiero decir que también reconstruir la memoria de una persona, de una de estas artistas, es acercarte a una red de mujeres impresionante y poder reconstruir otras vidas. Aquí os voy a traer una mujer, no sé si la reconocéis, de la que hay muy pocas fotografías y que gracias a la labor de Victorina, que como estamos viendo guardó absolutamente todo. Tengo hasta papelillos de caramelo que le regalaba. Increíble. Algunas veces me vuelvo loca, pero se lo agradezco en el alma. Ahí vemos en muchas de estas fotos a Irene Polo. A Irene Polo. Irene Polo es esta. Irene Polo es esta de blanco. Es una que conservamos muy pocas fotos, una periodista catalana que también se fue a Argentina, que también se la conoce por su suicidio romántico, dicen las malas lenguas. Eso no lo podemos saber, pero también otra pionera. Fijaros cuántas mujeres intelectuales con otra feminidad que nos podemos acercar también cuando reconstruimos y reconstruimos con cuidado y esmero una vida. Bueno, ahí os he puesto también que muchas veces nos encontramos documentos tan curiosos, ese de Elena Fortún, de cómo las agendas de teléfono que nos ayudan también a establecer estas redes. Bueno, yo había puesto ahí reconstruir, ¿no? Bueno, porque estaba aquí. A ver. No, bueno, no se mueve. Realmente Victorina se movía, tenía sentido porque había... Pero bueno, da igual, si no se mueve no pasa nada. No, da igual, se ha quedado ahí. La idea, ¿no?, de reconstruir, reavivar y dar vida a todas estas experiencias femeninas que nos influyen mucho en lo que hacemos ahora, porque realmente entendemos que ellas no están solas
como el sistema patriarcal nos ha intentado hacer ver, sino que ellas se movían en una red bastante grande, y de hecho ahí tenéis una de las pocas fotos que se conserva, que es de Elena Fortún, la reconocéis, con Victorina en una de las fincas de Natalio Botana. ¿Habéis leído a Celia la institutriz? Sí. Bueno, está inspirada en la vivencia de esta finca de Natalio Botana. Esos osos, esos tigres estaban realmente en esta finca. Tenían osos, tigres, monos, y ahí, ese hombre que está ahí es Paco Durán y su mujer, Pilar, que también fueron muy amigos de Elena Fortún. Y abajo tenéis un bar que lo montó María del Carmen Bernacchi, que es la mujer que veis con Victorina en esta foto, donde tienen los plátanos en esa parada en Brasil. Montó este bar y allí pudieron reunirse. Esas tertulias que no podían tener porque estaban muy masculinizadas, ellas crearon también espacios de disidencia para poder desarrollar sus reuniones intelectuales y culturales. Y esto es Bambi. Ahí tenéis otra vez a Elena Fortún. No sé, las que habéis visto la correspondencia con Inés Fiel. Aquí está Victorina Durán. Ahí está María del Carmen Bernacchi. Esa se llama Agripina, es la perrita de Victorina. Y otras muchas mujeres. Coco, bueno, podemos reconstruir. Fijaros, Coco es una mujer que a mí hay historias que me sorprenden, ¿no? Que le dijeron, dice Victorina, bueno, voy a montar un espectáculo teatral y necesito un pianista, pero quiero una mujer. Y le dice, mira, pues hay una mujer que toca muy bien el piano, pero su familia no le deja tocar. Y convenció a la familia y se la llevó de gira. Entonces, fijaros, ¿no? Esa red creo que es súper importante también a la hora de cuidar, reconstruir, recomponer la memoria. Ella montó una compañía de teatro independiente en Buenos Aires con Susana de Aquino, esta que os digo que si ahora ponéis el nombre en Google no os va a aparecer absolutamente nada. Os pongo un ejemplo, Rosa, que me dio Margarita Xirgu una noche de su representación en el Teatro Nacional Cervantes. Lo guardaba absolutamente todo, todos los detalles lo guardaba y luego ponía exactamente cuál era el recuerdo. Esto que tenéis ahí es un fotopoema que hace Susana de Aquino con Victorina Durán, hace las fotografías en los años 50, que ahora nos parece algo muy innovador. Fijaros la cantidad de producción artística que continuamente estaban pensando, pero a la misma vez siempre en redes. Y a mí esto es lo que me parece maravilloso, reconstruir una memoria, termino ya, es reconstruirla de todas. Ahí tenemos un montón de Nati Mistral, la importancia de los periódicos, y iba a hablar, pero ya no os voy a hablar, de Victorina como escritora, creo que es la parte que no se conoce, ¿no? Pero os digo que tiene bastantes poemas inéditos, yo los he catalogado un poco y os voy a leer este: vivir, siempre vivir y amar constantemente, besar en cada boca de mujer, la nueva sensación de cada día, la emoción de sentir y de querer, gozar intensamente y no morir. Bello, ¿verdad? O sea, es polifacética, pero realmente a mí me interesa también ver algo mucho más, y es que esta evolución desde esta Victorina tan modosita que iba a estudiar maestra para enseñar, que era algo más aceptado en la sociedad, y esta evolución física que tiene que ver también con una crisis identitaria. Y os voy a enseñar algo, y ya termino, que son los borradores de Así es, donde vemos que su autobiografía, al principio iba a ser una novela, Raquel, pero que ella tacha y arriba pone Vic, es decir, ella, y que realmente Así es, espero poder también hacer un artículo pronto de esto, es una escritura fragmentaria. Veis diferentes documentos de diferentes años, algunos arrancados de unos cuadernitos, y otros arriba lo pone páginas sueltas de mi diario, donde podemos identificar esta autobiografía. Creo que no se la ha reconocido como se debe. Esta es una autobiografía pionera en España, es la única autobiografía actualmente que habla solamente de experiencias lésbicas. Y entender
esta escritura que os muestro aquí es entender un proceso identitario muy complejo que me parece también necesario entender, cuidar, mimar y proteger en la construcción de la memoria. Y con esto termino diciendo que esta es la otra parte que me queda. Ahí tenemos diarios de amigas suyas en Buenos Aires, donde he descubierto incluso que había algunos niños ese niño en concreto que la llamaba mamá, obviamente sin haberlo sido, y a otra de sus compañeras, podría ser pareja, no lo sé, tengo que descubrirlo. Ahora esta es la parte que me queda, pero ahí os la dejo con todas estas redes y con todas estas mujeres que, recuperando a una, y esto creo que nos lo muestran ellas, que reconstruir nuestro pasado, ¿no? Lo necesitamos para avanzar en nuestro presente, pero sobre todo también para mejorar, creo que, nuestro futuro. Y no solo en una individualidad, sino como estamos haciendo aquí. Y gracias al esfuerzo de todas nosotras, pero sobre todo también de Sara, Histórica y todas estas instituciones que las aunan, podemos contar ahora con Victorina Durán, yo creo que como un icono de referencia, siendo escritora, escenógrafa, pintora, periodista, incluso icono lésbico, porque es que necesitamos referentes en todos los sentidos. Y ella fue también muy valiente en su decisión de mostrarse al mundo, y yo creo que, bueno, que esta reconstrucción es por ella y sobre todo también por nosotros, ¿no? Yo estoy sin Bueno, voy a ir preparándote. Bueno, y nuestra tercera participante de la mesa de hoy, no me digáis que no está siendo una mesa emocionante. Si ya, yo ya estaba viendo venir, decía, va, de puente, todo el mundo está aquí. Todo el mundo está aquí. Bueno, pues nuestra última participante, a ver, ¿dónde estás? ¡Ay, qué susto! Pensaba que había perdido mis notas.